Hola, ¿cómo les va? Hoy iniciamos el dictado de la Cátedra Metodología 2 del año 2020. Vamos a abordar un tema que denominamos Encuadre General del Estado, que corresponde a la unidad 1 del programa que ustedes ya disponen. Los materiales a utilizar para abordar estos temas son el PowerPoint, que ya fue subido a la PETCO y que va a orientar el dictado de esta clase, el apunte de cátedra, Estados, Políticas Públicas y Trabajo Social, la red conceptual, y este año hemos incorporado otro material que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de liberalismo?, con su correspondiente guía de lectura. Esperemos que a lo largo de esta clase vayan quedando claros los distintos conceptos que vayamos desarrollando, pero de surgir dudas solicitamos que las canalicen por los canales previstos oportunamente. ¿Por qué este encuadre sobre el Estado? Porque el trabajo social históricamente se ha desempeñado en el ámbito de las políticas públicas y en particular en el ámbito de las políticas sociales. Por ello consideramos necesario efectuar una primera aproximación teórico-conceptual de los distintos aspectos, componentes y dimensiones que constituyen esa organización que llamamos Estado y que a su vez es el gestor de las políticas públicas en las cuales se desempeñan los trabajadores sociales. Por otra parte, cuando hablamos del Estado, siempre estamos hablando del Estado que pertenece a una sociedad. El Estado que actualmente conocemos se originó hace 2 siglos en los países de Occidente, que después vamos a ir viendo que tiene distintas vertientes teóricos y políticas, pero que en la actualidad debe dar respuestas a demandas a sociedades cada vez más complejas. También sabemos que en el ámbito de las ciencias humanas no existe una sola forma de analizar, interpretar o definir un mismo fenómeno. Nosotros consideramos que los conceptos que hemos elegido brindan una primera aproximación entendible, sencilla, que no es la única, no es la mejor, pero la que hemos elegido. Por otro lado, también sabemos que no existe una teoría que pueda dar cuenta de la complejidad de este fenómeno que llamamos Estado. Finalmente, el propósito de esta aproximación teórica respecto al Estado tiene como intención también que nos empecemos a generar preguntas respecto al mismo. Y por otro lado, también que empecemos a aclarar que muchas veces en nuestra vida cotidiana tomamos como sinónimos al Estado y al gobierno cuando en realidad son 2 aspectos distintos, o que es lo mismo la política que los políticos, es decir, en nuestra vida cotidiana todas estas terminologías nos atraviesan, pero muchas veces son usadas en forma inadecuada. Una definición dice que Estado es la organización política de una sociedad. Entonces, política, ya sea en su vertiente latina o griega, se vincula con el conocimiento de ser ciudadanos y se relaciona con el concepto de Estado. A su vez, política se vincula con la palabra polis, que significa ciudad. La polis era, en la antigua Grecia, considerada la única forma de Estado. Recordarán ustedes las ciudades-estados como Atenas o Esparta. Por otro lado, ese Estado era democrático. Recordemos que demos significa pueblo, crático significa gobierno, es decir, que la democracia es el gobierno del pueblo. ¿Y cómo se gobernaba ese Estado? Mediante un órgano llamado asamblea, en la cual intervenían los ciudadanos, que eran habitantes con poder civil, para tomar decisiones vinculadas con los asuntos públicos. En la antigua Grecia, los ciudadanos eran personas que se dedicaban a hacer política y su deber era velar, cuidar los intereses de la ciudad. Por otra parte, en la antigua Roma específicamente, surge otro concepto que va a nutrir al concepto de Estado moderno, que es la idea de república. La república significa cosa pública, es decir, viene de la etimología res pública, que específicamente dice que se refiere a lo que es el populus o lo que es el pueblo. En la república, a diferencia de la democracia, había una concepción de que el poder residía en el pueblo, pero que ese pueblo delegaba transitoriamente a ciertos ciudadanos el ejercicio de ese poder.
A su vez, la república se fundamentaba en dos pilares, y la igualdad ante la ley. ¿Qué significaba esto? Es decir, que ningún sujeto estaba por encima de la ley y por otro lado, que todos los sujetos ciudadanos y con una concepción restringida en la época tenían igualdad de derechos y obligaciones ante la ley. Lo importante también, con la República Romana surge la idea de que el gobierno es ejercido por representantes del pueblo. Y esto se vincula con lo que nosotros vemos que en el artículo 1 de la Constitución argentina dice que la Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. La Constitución argentina entonces nos lleva, al hacer estas definiciones, a conceptos que se fueron gestando en la antigüedad. Luego se van a sumar otras corrientes teórico-políticas que van a terminar de configurar lo que se considera la república y el republicano en la actualidad. Pero una de las características que podemos ver en estos dos ejemplos es que, a diferencia de la monarquía, que era vitalicia y hereditaria, tanto en Grecia como en Roma, el acceso a la cosa pública, al acceso al gobierno, dependía de la calidad de ser ciudadanos y no por una cuestión de sangre. A los aportes ya mencionados de Grecia y Roma, este año hemos decidido incorporar un material sobre el liberalismo. ¿Por qué? Porque los estados occidentales, y en particular en el caso de Argentina, tienen en su configuración una fuerte impronta. El valor supremo del liberalismo es la libertad del individuo. A partir de esa idea, de ese valor, vamos a ver, o van a ver en el material, que puede ser considerada desde una dimensión negativa o desde una dimensión positiva. Esto a su vez va a definir qué funciones va a cumplir el Estado, ya sea si se maneja con una concepción positiva del sujeto, donde le va a generar una serie de condiciones para que él pueda hacer ejercicio de su libertad, o si le da una connotación negativa a esa libertad del individuo, por lo tanto va a necesitar que tenga un Estado donde lo controle y lo limite en parte de sus acciones. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de liberalismo, estamos hablando de una línea de pensamiento muy frondosa, como bien dice el autor, con muchos aspectos que son híbridos, es decir, que son mixturas efectuadas por las gentes al interior del liberalismo. Pero también, ¿por qué decidimos incorporar este material? Porque lamentablemente en Argentina en particular y en América Latina en general, cuando hablamos de liberalismo nos remitimos exclusivamente a la dimensión del liberalismo económico. Lo económico es una de las tantas dimensiones que conforman este ideario liberal. En el caso de los estados actuales, de nosotros como ciudadanos que gozamos de una serie de derechos reconocidos, todos o la mayor parte de estos derechos, de esta estructura de derechos, son consecuencias del liberalismo político. Por lo tanto, nos parece que ampliemos la mirada de lo que se considera ideario liberal en este momento. Así podemos decir entonces que las características de la República en Occidente son la periodicidad en los cargos, es decir, las personas que ocupan los cargos se renuevan periódicamente, la publicidad de los actos de gobierno, lo cual el Estado lo suele hacer a través del boletín oficial, la responsabilidad de los políticos y los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, y en el caso de no hacerlo adecuadamente deben responder ante la ley porque se consideran servidores públicos. La separación y el control entre los poderes, esto también es un aspecto que vamos a profundizar después. La soberanía de la ley, lo que habíamos dicho al principio, es decir, que nadie está por encima de la ley. El ejercicio de la ciudadanía, es decir, quien pone y depone a sus gobernantes o a sus representantes son los ciudadanos mediante mecanismos establecidos por la ley. La práctica del respeto, es decir, es una base fundamental en esta república, el reconocimiento de la existencia de ideas opuestas y respetarlas, es decir, es la posibilidad de convivir armónicamente en un ámbito de disidencia. Muchas veces, por estar en una república y por estar en una democracia, se cree que porque hay una mayoría, esa mayoría tiene derecho a imponer su opinión a las minorías. Estas actitudes son en realidad actitudes autoritarias y desconocen al otro.
la igualdad ante la ley, que también ya la hemos mencionado, y finalmente la otra característica de la República es la idoneidad como condición para acceso a los cargos públicos. ¿Qué significa esto? Es decir, que las personas que ocupan distintos cargos públicos, más allá de que se denomine cargo político, entre comillas, debe ser idónea en la materia sobre la cual va a tener que tomar decisiones, legislar o dirigir. Esta serie de características debemos tomarlas como un modelo. Son las características que debe reunir una república para que sea considerada como tal. Muchas veces suele suceder que a partir de lo que vivimos en nuestra práctica cotidiana, en nuestra vida cotidiana, parecería que estas características son irrealizables. En realidad lo que es importante es que para que yo pueda evaluar la calidad de la república, la calidad de una democracia, tengo que tener un marco de referencia. En este caso, estas características que estamos describiendo de lo que es una república nos sirven de modelo, de parámetro para evaluar si nuestra república es fuerte o débil. En los últimos años se ha dicho que en Argentina hemos recuperado y consolidado la democracia, pero que tenemos una república débil. Estas características nos ayudan a nosotros para poder evaluar si esa afirmación es válida o no. Entonces, podemos decir que el Estado es el conjunto de instituciones que ejerce su gobierno y aplica sus leyes con soberanía en un territorio delimitado. Este Estado puede ser monárquico o republicano, ya lo hemos visto. La república, por otro lado, como sistema político, puede estar constituida por un Estado dividido en territorios autónomos más pequeños, que se llaman estados subnacionales. A esta república la llamamos República Federal, que es el ejemplo de Argentina, es decir, esos estados subnacionales son las provincias, o puede estar configurada esa república por un Estado con un poder centralizado, denominado República Unitaria, que es el caso de la organización que tiene Uruguay. También la república puede ser democrática o aristocrática. La otra clasificación que nos interesa es la de que una república puede ser presidencialista o parlamentaria. Presidencialista es aquella donde el jefe de gobierno y el jefe de Estado son elegidos por los ciudadanos mediante el voto y son ejercidos a su vez por una misma persona. Es el caso de Argentina, mientras que en las repúblicas parlamentarias el jefe de Estado y el jefe de gobierno son figuras distintas, cumplen funciones distintas y el jefe de gobierno en particular es elegido por el Parlamento, es decir, que es como una elección indirecta. Es el caso de Alemania. Nosotros en Alemania solemos escuchar hablar de Angela Merkel. Ella es jefe de gobierno porque a ella la elige el Parlamento. Otros aspectos importantes a tener en cuenta es la distinción entre gobierno mixto y división de poderes. Tienen distintos orígenes históricos, pero ambos tienen un punto en común, que es la búsqueda del equilibrio del poder, como Montesquieu llamaba el gobierno moderado. El gobierno mixto surge en la antigua Roma y se hacía mediante la representación de distintas fuerzas sociales en el gobierno o en los asuntos del Estado. Mientras que en la Edad Moderna surge el concepto de división de poderes. Ya no es la representación de ciertas fuerzas sociales en el gobierno, sino que directamente, y uno de ellos Montesquieu, el que propone es la organización y la distribución de diferentes funciones públicas. Montesquieu, él decía que un gobierno moderado es aquel que se apega a la división de poderes y a la ley. Un gobierno despótico es aquella que las desconoce. Hubo otros autores, como Kant, que también insistían en esta distinción. El caso de Kant, él propone una tipología para establecer distintas formas de gobierno. Utiliza dos criterios. Uno, la cantidad de personas que detentan el poder soberano. Y de ella surge la idea de que la monarquía es el gobierno de uno, o en el otro extremo, la democracia, que es el gobierno de muchos. El otro criterio es la manera en que se gobierna. Y él habla de la república, que es un poder legal en el que se respeta la división de poderes, mientras que el despotismo es un poder arbitrario que hace omisión de esa división de poderes. En consecuencia, para este autor, trata de responder dos grandes preguntas. ¿Cómo se accede al poder? Ya sea mediante la representación o por herencia. Y cómo se ejerce y distribuye el poder es la república o el despotismo. Kant estaba claramente en la línea republicana.
Él solía, en algunos de sus escritos, comenta que atrás de una democracia se puede esconder un gobierno despótico. Por eso era un gran defensor de la República. A partir de todo lo dicho hasta ahora, podemos concluir que las características de la República Democrática son: la legitimidad surge de la voluntad de los ciudadanos, el imperio de la ley, la separación de poderes, los cargos públicos son temporales y rotativos, y para su funcionamiento los individuos participan de diferentes maneras, ya sea en forma directa, mediante representantes, en forma ampliada o restringida, es decir, son distintos mecanismos de participación de los ciudadanos establecidos por la ley. Pero todas estas formas de funcionamiento de la República se planteaba históricamente en algún momento que solamente era posible que funcionara en territorios pequeños. ¿Cómo se podía hacer que estas características se plasmaran en estados con territorios mayores? Entonces allí comienza a surgir la idea del federalismo. Es cuando se aplican estos principios de la República Democrática en estados con territorios extensos. Allí aparece lo que ya lo hemos mencionado en algún momento, que es la existencia de la República Federal, que es la reunión de dos o más estados subnacionales con la capacidad para elaborar sus propias leyes internas, tener instituciones de carácter local y otros atributos. En el caso de Argentina, como ya mencionáramos, esos estados subnacionales los llamamos provincias. A su vez, en la República Federal suelen existir dos tipos de representaciones: la representación de los ciudadanos, que es la Cámara de Diputados, y la representación de los estados subnacionales o provincias, que se plasma en la Cámara de Senadores. En el caso de Argentina, a nivel nacional, esto lo vemos claramente, es decir, el Congreso de la Nación está constituido por dos cámaras. Una de ellas, que es la de diputados, que cuando se usa el término representantes del pueblo, es así porque su composición es proporcional a la cantidad de habitantes que existen por los distintos distritos electorales. Mientras que la Cámara de Senadores, todos sabemos que tiene un número de integrantes menor, hay en realidad 3 representantes por cada estado provincial, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Con todo lo dicho hasta ahora, podemos decir que la República moderna fue una respuesta revolucionaria, donde lo más visible es la Revolución Francesa, hacia las monarquías absolutistas existentes en ese momento. Es decir, son unas formas de organización del Estado y un sistema político donde se buscaba y se busca evitar los abusos de poder o las concentraciones de poder. En consecuencia, y vinculado con la división de poderes, podemos llegar a la conclusión de que el Estado cumple 3 funciones básicas, con sus respectivos deberes, atribuciones y responsabilidades. La función legislativa, cuya tarea es legislar y ejercer el control político sobre los otros gobiernos del Estado. La función ejecutiva, cuya tarea es la administración del Estado en el marco de esas leyes aprobadas por el Congreso, por ejemplo, y está compuesta por el presidente, los ministros y otros funcionarios del nivel inferior. Y finalmente la función judicial, que está constituida por un conjunto de tribunales, cámaras y cortes supremas en el caso nacional, que tienen a su cargo la administración de justicia y dentro de sus tareas también supone el control de los otros poderes del Estado. Así podemos ver que Estado y gobierno son conceptos diferentes, tienen distintas características, pero para ello es necesario conocer su especificidad. Por eso podemos decir que el gobierno se vincula estrechamente con la estructura de toma de decisiones. También se lo puede definir como la organización del poder del Estado. En definitiva, en una república democrática, es decir, donde las autoridades son elegidas mediante el voto, la pregunta que tenemos que contestar a continuación es cómo logran los gobernantes que ocupan esos cargos dirigir el país, cómo alcanzan sus propósitos para que las poblaciones logren determinadas conductas, etc. Bueno, en función de lo dicho anteriormente, podemos decir que el gobierno forma parte del Estado. Lo hace visible, lo hace exterior, pero es uno de sus elementos constitutivos. Así podemos analizar al gobierno desde 3 dimensiones distintas.
podemos considerar al gobierno como un conjunto de actores. Entonces allí nos enfocaremos en quiénes son los líderes, las personas que ejercen el poder, ese poder político que puede ser coercitivo, persuasivo y legítimo. Esos actores están organizados jerárquicamente y son los responsables de diseñar y ejecutar las políticas públicas. También podemos ver al gobierno como un conjunto de funciones, cómo esa toma de decisiones se va distribuyendo en el espacio de negociación y en la administración efectiva para poder dirigir el accionar político. Y finalmente el gobierno como conjunto de instituciones, que son las encargadas de tomar y de implementar esas decisiones. Vamos a ver un ejemplo. Una institución sería el Ministerio de Educación. El Ministerio define las grandes decisiones sobre cómo va a ser la educación en un estado determinado, y después tenemos a las escuelas específicamente, que son las ejecutoras de llevar a cabo decisiones implementadas por el ministerio. Entonces, si nosotros decimos que el gobierno tiene que ver con la toma de decisiones, podemos también hablar en un gobierno de tipo federal la existencia de distintos niveles de gobierno, por lo tanto la existencia de distintos niveles de decisión. Por eso podemos hablar del nivel nacional, del nivel provincial o del nivel municipal. Obviamente que las decisiones tomadas por cada uno de estos niveles está establecida por relaciones de subordinación y espacio geográfico, es decir, el gobierno nacional toma decisiones que afectan a todo el territorio de un país. Por ejemplo, un gobierno municipal va a tomar decisiones que solamente competen a su territorio local. A fines del siglo XX ya empezó a aparecer, vinculado con el fenómeno de la globalización, con este mundo cada vez más interconectado, la existencia de organizaciones que se llaman supranacionales u interestatales. Un ejemplo acabado de ella es la Comunidad Europea, que tiene un gobierno común, que tiene un parlamento constituido por representantes de los distintos países que la conforman, funcionan casi como si fueran un país, pero está constituido por distintos países. Otro en América Latina, el Mercosur, que se origina con motivos sobre todo de tipo comercial, que fue originalmente integrado por Argentina, Brasil y Uruguay. Entonces, así podemos distinguir formas de gobierno de formas de Estado. Las formas de gobierno tienen que ver con la distribución funcional, cómo se organiza el poder para gobernar esa población, cómo se distribuye el poder entre la población. Entonces, de esa manera podemos decir, tenemos la república, como ya hemos mencionado, con la división de poderes, y si no, está la monarquía, donde en una sola persona se concentran todos los poderes. Mientras que las formas de Estado refiere a la distribución espacial del poder, es decir, cómo se organiza el poder, el gobierno, la toma de decisiones en el territorio. Y así surge una clasificación de Estado unitario, que ya lo hemos mencionado, es decir, que existe una sola entidad que toma decisiones para todo el territorio, Estado federal, como es en el caso de Argentina, que reconoce la subdivisión de la existencia de las provincias, y la Confederación de Estados. El ejemplo claro de la confederación es Estados Unidos. Los estados en ese país tienen un alto nivel de autonomía que pueden ser considerados casi como países. Ejemplo, hay estados que tienen reconocida la pena de muerte, otros no. ¿Por qué es posible esta coexistencia? Por este nivel de autonomía que tienen cada uno de los estados. En Argentina sería imposible esta posibilidad porque las provincias, si bien tienen autonomía, son editadas al poder nacional. Por ejemplo, una ley provincial nunca puede contradecir una ley nacional. Por eso, Argentina es un Estado federal, no es una confederación. Y por último, vamos a dar precisión al concepto de nación. En la vida cotidiana solemos usar como sinónimos gobierno, nación y Estado. Pero conceptualmente hay autores que dicen que la nación remite a aspectos culturales. Es a la idea de una comunidad cultural. Está compuesta por componentes históricos, mitos, costumbres, idiomas, etc. En un mismo estado pueden coexistir varias naciones. Ejemplo, en los países de América Latina, la coexistencia de naciones pertenecientes a los pueblos originarios, más comunidades culturales quizás derivadas de las migraciones europeas.
Por ejemplo, en España, dentro del Estado español tenemos distintas naciones. La nación vasca, la nación catalana, que tienen a su vez tienen su propia idiosincrasia y su propio idioma inclusive. Otra opción que puede suceder es que haya una nación que no tenga Estado. El ejemplo más común que solemos reconocer es la nación gitana, es decir, esta comunidad cultural que no tiene un Estado propio. Lo mismo sucedía en su momento con la nación judía. Hasta que no se creó después de la Segunda Guerra Mundial el Estado de Israel, la comunidad judía no tenía su propio Estado, solamente constituía una nación. El ser humano a lo largo de su historia ha ido generando distintas formas de articulación y dominación social, suelen decir algunos autores. Desde el momento que se hizo sedentario podemos decir que se organizó en tribus, en pueblos, en ciudades-estados, en imperios, en feudos, en reinos. El Estado nacional es una forma de articulación social que surgió y se viene gestando desde hace 200 años. Habíamos visto ya que entonces que el Estado era la organización política de una sociedad humana en un tiempo y un espacio determinado, es una instancia de organización del poder y el ejercicio de la dominación política sobre un territorio determinado, es también relación social y aparato institucional. Es decir, todas estas cosas ya las fuimos viendo. Pero ¿cuáles son los componentes constitutivos para que yo pueda decir esto es un Estado? Primero, la existencia de una población, es decir, una agrupación social humana. Después vemos si está articulada por historia, por un idioma, por costumbres comunes, etc. Esa población a su vez está sentada en un territorio, es decir, está sentada en una realidad físico-geográfica. Es decir, no podemos pensar en el Estado sin población y sin territorio. Por otro lado, analizar y estudiar el territorio en el cual está ubicado ese Estado nos remite a la disponibilidad de ciertos recursos naturales. Ejemplo, el caso del Estado neuquino, el tema de la vaca muerta, es decir, como recurso energético que están en discusión y tensión estado estos últimos años. Por otro lado, esa población ubicada en ese territorio se ordena jurídicamente, establece reglas de juego, establece leyes donde la máxima expresión son las constituciones. Ya habíamos visto, por ejemplo, Argentina, en su constitución, en su orden jurídico, dice que adopta como forma de gobierno la republicana, la representativa y la federal. Otro aspecto que tiene que ver con el Estado tiene que tener la capacidad de manifestar en sus decisiones. Esto tiene que ver no solamente con la relación entre los estados, es decir, entre distintos países, sino que también lo tenemos que tener en cuenta con respecto a los estados, ya sea de los estados subnacionales respecto al nacional o los municipales respecto a los provinciales. Es decir, tienen que tener cierto nivel de independencia. Por otro lado, vimos que el gobierno tiene que ver con las decisiones, es decir, entonces en el Estado tiene que haber un componente, su función central sea la de tomar decisiones y emitir órdenes. Y acompañado con esto es la existencia de un aparato administrativo de naturaleza burocrática, es decir, un conjunto de instituciones destinadas a controlar y gestionar los distintos aspectos de esa vida, de esa sociedad, pertenecientes a Estado. Es un aparato burocrático y se dice que es crecientemente especializado porque ha ido el Estado asumiendo distintas funciones a lo largo de las décadas. Y es el brazo ejecutor de las políticas públicas. Entonces, estos serían, en principio, los componentes constitutivos del Estado. El autor Osla dice que el Estado tiene una serie de atributos o propiedades, que a continuación vamos a detallar, y que muchas se vinculan con los componentes constitutivos que ya hemos hablado. Una de ellas es la capacidad de externalizar su poder, es decir, el Estado tiene que tener la capacidad de ser reconocido como una unidad soberana por otros estados. La capacidad de institucionalizar su autoridad. Esto se vincula con que el Estado tiene el ejercicio legítimo de la violencia, es decir, tiene el uso legítimo de los medios de coerción. La otra capacidad es la de diferenciar su control. Esto se vincula con lo del aparato burocrático que mencionábamos recién. Es decir, tiene un conjunto de instituciones legítimamente reconocidas que cumplen distintas funciones y tienen la posibilidad de extraer, por ejemplo, puede ser el cobro de impuestos, y está constituida por un conjunto de agentes profesionalizados y que tienen el control centralizado sobre ciertas actividades.
Y finalmente, la capacidad de internalizar una identidad colectiva. Mediante la emisión de símbolos, refuerzan los sentimientos de pertenencia y de solidaridad social. Tiene que ver, por ejemplo, con la existencia de un himno, de una bandera, de un escudo, es decir, distintas simbologías que hacen a la identidad colectiva. Y desde esta perspectiva, el autor dice que serían también una forma de control ideológico como mecanismo de dominación. Por su parte, Fernández y Rosas dicen que el Estado también es una tendencia estructural, es decir, es una creciente participación del Estado en tareas que aseguran el crecimiento de la sociedad. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado a lo largo del tiempo fue asumiendo funciones que antes, por ejemplo, eran del ámbito privado. La educación es un ejemplo. Antes, la familia era la responsable de impartir la educación a sus miembros. Lo mismo sucedía con la atención de la salud. Por otro lado, dicen que es una forma jurídico-política, es decir, está encargado de tomar decisiones globales que interesan a una determinada sociedad. Esto tiene que ver con la toma de decisiones que después se plasman en políticas públicas. También es un centro de conducción social y juega diferentes roles. Habíamos dicho finalmente que el Estado es relación social. ¿En qué sentido? Es decir, que nosotros como ciudadanos estamos constantemente atravesados por distintos aspectos vinculados al Estado en nuestra... El Estado como organización política remite a relaciones de poder. A lo largo de la clase, en varias oportunidades hicimos referencia a este término. ¿Pero qué es el poder? Según Fernández y Rosas, es la capacidad que tiene un individuo o grupos de individuos de tomar decisiones que afecten las actividades de otros individuos o grupos según los intereses y voluntad de quien dispone de esa capacidad. Supone una relación de mando-obediencia. ¿Cómo ejerce el Estado el poder? Mediante dos mecanismos. La coacción, que apunta al disciplinamiento social y que supone una sanción, y la persuasión apunta a generar el consenso social y que supone un cierto nivel de convencimiento. Por supuesto que el Estado, y sobre todo un Estado democrático, debe ejercer el poder básicamente utilizando los mecanismos de persuasión. Por otra parte, el Estado se legitima ejerciendo el poder bajo la consigna de que busca la integración social, es decir, busca un mínimo grado de interés común, busca gobernar para todos. Por otra parte, estos dos componentes, coacción y persuasión, en sí misma, por su propia naturaleza, son contradictorios. Pero veamos un ejemplo de lo que está sucediendo actualmente respecto al coronavirus. Inicialmente, cuando surge el tema del coronavirus, desde el Estado Nacional, vía el gobierno nacional, después replicado por los gobiernos provinciales y locales, nos persuadieron de que teníamos que, en el espacio público, mantener cierta distancia con otras personas, que individualmente tomáramos ciertas medidas de higiene. ¿Para qué? Para evitar la propagación del virus. Es decir, en la medida que nosotros nos cuidábamos individualmente, también cuidábamos al resto. Pasados los días y ante el incremento de los casos de coronavirus, no solamente en Argentina, sino en el mundo, el Estado, vía el Ejecutivo Nacional, decidió establecer una cuarentena obligatoria. Una cuarentena donde ese distanciamiento social que antes nos decía que era bueno que lo tuviéramos para poder evitar la propagación del virus, ahora ya no es optativo, es obligatorio. Y si yo como ciudadano rompo esa cuarentena, es decir, establecida los horarios para circular, las formas de circular, etcétera, no responden a lo que está establecido, me merece una sanción, que puede ser una multa o de otro tipo. Esto es claramente un ejemplo de cómo el Estado va jugando permanentemente la utilización de estos dos mecanismos, coacción y persuasión. Por otra parte, el poder implica luchas entre individuos o grupos para acceder a ciertas posiciones de poder o de dominio. Y esas luchas, dicen algunos autores, es inherente a la propia naturaleza del poder y de la estructura del poder. Y muchas veces esas luchas conspiran contra la integración social. En la historia argentina tenemos varios ejemplos de este tipo. El Estado cumple distintos roles. Ser agente de integración social, es decir, mediante el monopolio del ejercicio legal de la violencia, en definitiva el Estado va a intervenir en la medida que esté en riesgo la integración social.
El otro rol es ser agente de cambio social. El Estado puede ser el motor para efectuar cambios sociales demandados por distintos sectores sociales o fuerzas políticas. Obviamente, la magnitud del cambio social va a estar limitado por los intereses del sector dominante. El otro rol que cumple el Estado es que a través de los aparatos estatales puede ser árbitro de conflictos sociales. El jugar este rol de árbitro siempre va a tener un límite, dice Fernández y Rosa, en el sentido de que siempre va a arbitrar en la medida que no se afecten los intereses de ese sector dominante. Por lo tanto, para estos autores, el Estado no es neutral, sino que es el soporte político de una clase o fracción política que constituye hegemónicamente el Estado en ese momento. Por otro lado, también es teatro y bastión ocupar, es decir, es un espacio en el cual se desarrollan conflictos y luchas entre distintas clases o fracciones de clase de una sociedad. En tanto, esas luchas son posibles porque el Estado también adquiere una cierta autonomía respecto al bloque hegemónico. Y finalmente, el otro rol que cumple el Estado es expresar sus decisiones globales mediante lo que estos autores denominan políticas estatales básicas u otros autores denominan políticas públicas, que a continuación veremos qué son. ¿Qué son las políticas públicas? Vamos a ver dos definiciones. La primera dice que es la intervención del Estado en torno a problemas, cuestiones o asuntos sociales que responden a demandas o necesidades planteadas por la insatisfacción de algún grupo o sector social. Por ejemplo, un grupo social demanda el acceso a la vivienda. Esta sería un área sobre la cual el Estado decide hacer algún tipo de intervención estatal. La otra definición dice que es el conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una que conciba la atención o el interés de ciertos sectores de la sociedad. Esta definición nosotros la hemos elegido porque consideramos que es mucho más amplia que la anterior, porque nos agrega la noción de que el no hacer por parte del Estado es también una política pública. Por ejemplo, el no tener una política de vivienda que garantice el acceso a la misma de ciertos sectores sociales es también una política pública. Muchas veces solemos decir que el Estado no tiene políticas públicas en relación a ciertos temas, pero desde esta perspectiva, desde esta definición, no hacer bien es parte de la política pública. El gobierno, como centro de decisiones, expresa estas decisiones a través de leyes, decretos, programas, reglamentos, etc. Es decir, adopta distintos cursos de acción para lograr las metas previstas. ¿Qué tipo de políticas públicas existen? Vamos a seguir la clasificación que hacen Fernández y Rosas. Ellos hablan de tres políticas: la económica, la política de seguridad y la política social. La política económica es aquella que está destinada a facilitar la reproducción ampliada del capital. Entonces, en el Estado capitalista, el Estado puede regular los ciclos económicos a través de la política financiera, la política monetaria, la política crediticia o el endeudamiento público. Estos días, si uno presta atención, se viene discutiendo qué pasa con la deuda pública, qué pasa con los créditos, si hay créditos blandos, qué va a pasar con la cuestión monetaria, si hay mucha emisión o no. La política de seguridad, que está destinada a controlar y canalizar los conflictos sociales, que tienen que ver con la seguridad interna, y los conflictos interestatales, que tienen que ver con la seguridad externa. ¿Quiénes son los organismos encargados de ejecutar, por ejemplo, esta política de seguridad? Si nos fijamos en lo que es la política con respecto a otros estados u otros países, los ministerios que se encargan de ejecutar la política de seguridad son el Ministerio de Relaciones Exteriores, o conocido como Cancillería, que es el que trabaja la vía diplomática o la vía pacífica, y el Ministerio de Defensa, que tiene que ver, en el caso de un conflicto bélico, en la intervención de las Fuerzas Armadas. Al interior de un país, ¿quiénes ejercen esta política? El Ministerio del Interior, que sería como una especie de Cancillería interna, es decir, el que establece esas relaciones políticas con los estados subnacionales, y el Ministerio de Seguridad, que tiene a cargo las distintas que se llaman fuerzas de seguridad, como pueden ser la Gendarmería, la Policía Federal o la Prefectura Naval. A su vez, también los estados subnacionales tienen lo que se denominan las policías provinciales.
Y finalmente, las políticas sociales son aquellas donde el Estado aparece como atenuador de las diferencias existentes entre los diferentes sectores de la sociedad. Ampliando la idea, dice que son aquellas que están destinadas a atenuar los efectos negativos de los problemas sociales generados por las desigualdades económicas. Pero al mismo tiempo, estas políticas sociales generan un conjunto de derechos y obligaciones al interior de la sociedad y del sector dominante. Áreas de la educación, la salud, el trabajo, la previsión social pertenecen al ámbito de la política social. Este tema lo veremos más en profundidad en el momento oportuno porque es el área en el cual se desempeña el trabajo social. Y ya para finalizar con esta clase vamos a hacer una breve explicación de la red conceptual. Cuando hablamos de Estado, dijimos que estamos hablando del Estado perteneciente a una sociedad. En nuestro caso, estamos analizando el Estado ubicado en un sistema capitalista, donde uno de los componentes de ese sistema es el mercado, entendido como un espacio de interacción y articulación de diferentes sectores sociales y económicos. Entre el Estado y la sociedad hay comunicación, es decir, hay un intercambio porque es el Estado de una sociedad. El Estado se comunica con esa sociedad a través de las políticas públicas, es decir, que podemos ver a las políticas públicas como mediadora entre el Estado y la sociedad. Por otra parte, la sociedad, decíamos, genera demandas sobre distintos temas. ¿Cómo canaliza esas demandas? Básicamente, según Fernández y Rosa, los grupos de poder y los grupos de presión. Los grupos de poder son específicamente los partidos políticos o las fracciones políticas, es decir, un conjunto de individuos movidos por ideales o intereses comunes que pretenden ocupar los mecanismos concretos del poder del Estado. Los partidos políticos compiten en las elecciones para poder ocupar un espacio de poder del Estado, sea en el Ejecutivo o sea en el Legislativo. Mientras que los grupos de presión son instituciones que por su propia naturaleza no aspiran a ocupar mecanismos de poder del Estado, pero que sí representan intereses de ciertos sectores y pretende que esos intereses sean satisfechos. Pueden ser organizaciones sociales, pueden ser organizaciones sindicales, la Iglesia Católica, organizaciones estudiantiles, los medios masivos de comunicación, etc. Después vamos a ver qué procedimientos deben seguirse para que una demanda se transforme en demanda política. Por otro lado, según Bobbio, el Estado en un sistema capitalista cumple dos funciones esenciales, pero que a su vez son contrarias. Una de ellas es la función de acumulación, es decir, que el capital debe asegurarse su reproducción. Esta función deviene en lo que se denomina desigualdad distributiva. La otra función es la legitimación, es decir, aquella que apunta al consenso social, apunta a considerar que este sistema es el mejor que hay. Por lo tanto, en un sistema democrático genera la legitimación igualdad de derechos. De la relación de desigualdad distributiva con igualdad de derechos, en esta contradicción hay algunos autores que dicen que se gestan los problemas sociales. Por su lado, las políticas sociales que están vinculadas a la función de legitimación son aquellas que asignan recursos sociales para dar respuesta a esos problemas sociales generados. En la intermediación entre estos recursos sociales y los problemas sociales es donde se inserta el trabajo social históricamente, ligado a la ejecución de estas políticas sociales. Por otra parte, a toda esta relación sintética que estamos haciendo, se va a sumar a partir de la década del 90 la existencia de un fenómeno cada vez más amplio que denominamos clientelismo político. Es un fenómeno en la cual se van generando situaciones de subordinación y que por su complejidad el trabajo social debe entenderlo a efectos de poder ir generando ciertas estrategias que apunten al debilitamiento o ruptura de estas relaciones clientelares. La contracara del clientelismo político es el debilitamiento de la ciudadanía, es decir, en la medida que haya más clientelismo político, menor es el grado de ciudadanía que pueden ejercer los ciudadanos. Por lo tanto, los procesos de desciudadanización que hablan algunos autores que vienen ocurriendo en las últimas décadas, no lo podemos aislar de este fenómeno del clientelismo político. Es por ello que también, tanto clientelismo político como ciudadanía, vamos a verlo más adelante dentro de la asignatura.